A continuación, Descubriendo Japón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Descubriendo Japón, un programa dedicado a dar a conocer diferentes aspectos que comprenden la cultura de Japón y sus tradiciones, con la conducción de Hinano Terasaka y Paola Merizalde. Descubriendo Japón. Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Descubriendo Japón. Este programa lo vamos a dedicar, al igual que el programa anterior, a las artes marciales de Japón. Para ustedes, seguramente este tema es de mucho interés porque la práctica de las artes marciales ha estado muy arraigada a la cultura ecuatoriana desde hace muchos años. Últimamente ha ganado mucha popularidad, así que por eso es que nosotros hemos pensado que sería bastante importante presentarles estos programas que van a tratar por separado cada arte marcial. Les damos la bienvenida nuevamente y el día de hoy vamos a tratar o vamos a abordar el tema de las artes marciales con la disciplina de Kyudo, que es una disciplina con arco y flecha. Seguramente ustedes van a estar muy atentos sobre las explicaciones que nuestro experto les va a compartir. Yo les voy a dar paso a la señora agregada cultural y política de la embajada, la señora Hinano Terasaka, quien les va a hacer una pequeña introducción sobre el tema. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Y para dar inicio a este programa me gustaría hacer un breve comentario sobre artes marciales Kyudo. Eso es una arquería ceremonial y combatido como un tipo de mezcla, y también es una artes marciales muy importante en Japón. Y para hacerse un experto de Kyudo necesita conocer muy bien con su interno. Entonces, en su filosofía también se incluye el aspecto marciales y también los aspectos espirituales. Y este punto nuestro experto va a explicar muy bien. Entonces voy a dar la paso a nuestro experto de hoy, señor Juan Diego, de la Asociación de Kyudo en Ecuador. Por favor, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación, permitirnos compartir con ustedes lo que es el Kyudo. Justamente como mencionaba la agregada cultural hace un momento, el Kyudo nace con la confluencia de dos estilos de arquería. En la historia de Japón nosotros vamos a encontrar de que se desarrollaron separadamente lo que es la arquería que podríamos llamar combativa, que empezó siendo la práctica de la cacería, después se utilizó en la guerra, hasta el momento en el que fue reemplazado ya por las armas de fuego. Y por otra parte también tenemos otra corriente de arquería que se desarrolla más o menos independientemente, que tiene que ver con la arquería ceremonial. Estamos hablando, por ejemplo, de rituales chamánicos y de cultura bastante antigua. A medida que vamos avanzando en la historia, la arquería empieza a enfrentar su extinción frente al apogeo de las armas de fuego, y para poder sobrevivir de alguna manera los desarrollos que se habían tenido en este momento, hasta ese momento, el Kyudo es la unificación de estos dos, justamente para que subsista toda la historia que ha venido cargando detrás de sí la arquería de combate y ceremonial. Por eso es que nosotros vamos a encontrar en el Kyudo estos dos aspectos que están coordinados. Dentro de lo que es la arquería japonesa vamos a encontrar que hay diferentes tipos de arquería según el objetivo que se quiera cumplir. Por ejemplo, hay arquería ecuestre, que es a caballo, en ceremonias como Yabusame, que tiene un aspecto religioso. También vamos a encontrar que hay otros tipos de arquería que se enfocan en, por ejemplo, disparar más flechas en menor tiempo, disparar un arco a pesar de estar utilizando armadura, disparar las flechas con mayor distancia, así como también podría ser incluso estar bajo el agua, como disparar un arco dentro del agua. Dentro de esto, la práctica nuestra, lo que más comúnmente se llama Kyudo,
trata de optimizar el uso del cuerpo para que podamos trabajar con la mayor eficiencia y también en la parte de unión. Entonces, ¿a qué me refiero con eficiencia y unión? Eficiencia se refiere a la parte técnica y práctica del disparo. Un disparo eficiente es aquel en el cual nosotros utilizamos la estructura de los huesos, no la fuerza muscular. Entonces, por esto es que necesitamos hacerlo de una manera que es muy coordinada, muy controlada, y por ende van a ver que los disparos que nosotros realizamos son a una velocidad, digamos, que nos permite el mantener la atención en nosotros mismos y trabajar con los huesos. Por otra parte, la unión se refiere a que dentro de la práctica del Kyudo tenemos diferentes capas de unificación. Primero, vamos a tener la unión del arquero consigo mismo, con el control de su cuerpo, de sus emociones. En segundo nivel, vamos a tener la unión del arquero con su equipo, el arco, la flecha, el guante de arquero. Y en tercer nivel, vamos a tener el arquero que se unifica también con las personas que presencian la ceremonia. Entonces, por esto es que nosotros vamos a encontrar que el objetivo de la práctica de Kyudo es el poder causar una impresión profunda en los espectadores, la manera en la que el arquero ejemplifica el uso del cuerpo, así como también ejemplifica las interacciones sociales llenas de respeto y de consideración. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Diego. Yo aprovecho para presentarles Juan Diego Fonseca Ashton. Es alumni de la Universidad San Francisco y también es ex becario de Ecuador en Japón. Él tuvo la oportunidad de estudiar allá sus estudios de cuarto nivel, maestría y doctorado. Y luego, pues, a través de esta experiencia maravillosa que él tuvo en Japón, pues se involucró con esta arte marcial tan importante y tan interesante que es el Kyudo. Así que, Juan Diego, yo quisiera también que nos muestres cuál es la indumentaria, el equipo que ustedes utilizan para la práctica de esta arte marcial. Por supuesto, con gusto. Bueno, aquí tenemos algunos de los componentes necesarios para nuestra práctica. Vamos a empezar con el más importante, ¿no? Que es justamente el que le atribuye el nombre a la práctica del Kyudo, la vía del arco, o el Tao por medio del arco, también podría interpretarse así. Este es un arco elaborado de bambú. ¿Sí? Normalmente vamos a tener que, tradicionalmente, artesanalmente, los arcos se elaboran de bambú con madera, ¿sí? Como es este caso, y la cuerda es de cáñamo. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar también otros arcos que ya son un poco más modernos, elaborados de diferentes materiales. Por ejemplo, este otro arco es una combinación de madera con fibra de carbono. ¿Sí? De hecho, es el mismo material que se utiliza en las hélices de los helicópteros. Wow. Entonces hace un arco que es muy fuerte, pero también muy ligero. Y también tenemos otras alternativas de materiales sintéticos, como arcos que están elaborados de madera y fibra de vidrio, como los otros dos que tenemos aquí. También la cuerda, vamos a encontrar cuerdas más modernas que están elaboradas de materiales poliméricos, como Kevlar, nylon, aramidas diferentes, que nos permiten poder disparar más. Una cuerda de cáñamo puede disparar aproximadamente 300 flechas, pero una cuerda sintética puede alcanzar fácilmente 1.500 flechas. Increíble. Sí, por eso hace un poquito más práctico el asunto de las cuerdas. Claro. Otra cosa que nos va a llamar la atención del arco japonés es su gran longitud. Sí, en realidad es el arco más largo de cualquier cultura. Tienen alrededor de 2,20 metros, a veces un poquito más, y eso es una de sus características particulares. La otra es la asimetría. La asimetría se representa en dos formas. La primera es que vamos a encontrar que la parte superior del arco es de 2/3 de la longitud del arco y la parte inferior es 1/3. ¿Sí? Y vamos a tener que se sostiene desde el tercio inferior. ¿Sí? Normalmente los arcos uno esperaría que se sostengan desde la mitad. Pero en el caso del arco japonés y la técnica con la que se dispara un arco japonés, esto implica más bien sostenerlo en el tercio inferior. ¿Por qué es esto? Si nosotros sostuviéramos el arco desde la mitad y liberáramos la cuerda, aquí vamos a tener la mayor amplitud, vamos a tener la mayor distorsión y esto se va a transferir también a las articulaciones. Aquí en el tercio vamos a tener lo que es un nodo acústico, un nodo armónico, como en las guitarras, ¿no? Entonces aquí va a haber justamente un lugar donde hay la menor cantidad de vibraciones, lo cual permite que no hayan interacciones con el equipo y también protegemos nuestro cuerpo de esta manera. También vamos a encontrar que la separación entre la cuerda y el arco arriba y la separación del arco y la cuerda abajo son diferentes. ¿Sí? De esta forma vamos a encontrar la forma estética y característica del yumi, que es el nombre del arco japonés.
Ahora, estos arcos que vamos a estar utilizando el día de hoy tienen una fuerza de aproximadamente 20-22 kilos de fuerza. Sí, hay otros un poco más suaves, pero vamos a estar trabajando entre 15 y 22 kilos de fuerza aproximadamente. El segundo componente que nosotros vamos a encontrar, muchas gracias, son las flechas, ¿sí? Que es lo que efectivamente disparamos. Y de la misma manera vamos a encontrar algunas variaciones. Estas son flechas, podríamos decir, más tradicionales, más artesanales, elaboradas de bambú y con plumas de halcón. ¿Sí? Entonces van a ver que son muy bonitas, con hilo de seda. Wow. Entonces estas son unas flechas bastante especiales. Vamos a tener también que hay flechas de otros materiales también más modernos, como en este caso tenemos fibra de carbono. ¿Sí? Tenemos fibra de carbono, igualmente con plumas de halcón. Y eso lo debe hacer más ligero, más liviano, ¿no? Exactamente. Baja el costo en realidad, son más ligeras, pero siguen siendo un poquito costosas en verdad. Claro. Por ese motivo es que vamos a encontrar ahora sí un material mucho más accesible. Estas son flechas de aluminio. Y en este caso todavía tenemos unas plumas muy bonitas que son también de halcón. Pero estas son unas flechas que a pesar de ser de aluminio están bastante decoradas, ¿no? Por ejemplo, es muy común con el componente también espiritual de nuestra práctica, el simbolismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, decoraciones con pan de oro y tenemos también en rojo escrito caracteres en sánscrito, ¿sí? Que tienen que ver con expresiones del budismo esotérico. Y ya yendo un poquito a la escala ya más accesible, vamos a tener nuevamente flechas de aluminio, pero que en este caso tienen plumas de pavo. Sí, en este caso no parecen de pavo porque están teñidas justamente para que sean más atractivas para las personas, digamos, a nivel universitario, personas jóvenes que les guste este tipo de modelos. Pero también podemos encontrar plumas también igualmente de pavo, teñidas de un solo color que hacen que sean un poco más modestas, de alguna forma. Sí, entonces vamos a tener aquí los diferentes tipos de flechas. Algo que puede llamar la atención con respecto a esto, pásame una de las mías de esta de acá. Algo que podría llamar la atención es la extensión. Son unas flechas muy largas, ¿no? En la arquería occidental por lo general no se utilizan estas flechas tan largas. La razón es porque en el kyudo la apertura, como ustedes podrán observar en las demostraciones, no se queda hasta aquí, sino que la apertura completa implica venir hasta acá. Entonces, como pueden ver, esta flecha es justo para mi extensión de apertura, ¿no? Se calcula como la longitud entre el centro de mi cuerpo, estirado mi brazo izquierdo y unos dedos más adicionales, 5 dedos más de grosor. Sí, entonces, de esta manera nosotros tenemos estas flechas también particularmente extensas de la práctica del kyudo. Un tercer componente, muchas gracias, es el guante de arquero, que se llama yugake. El yugake está confeccionado por lo general de cuero de venado. Uno podría decir que ¿por qué cuero de venado? Es un cuero bastante exótico. Bueno, la razón es porque el cuero de venado es capaz de absorber humedad y secarse rápidamente sin endurecerse. Entonces estos guantes están diseñados para durar muchos años. No es inusual que un arquero utilice un guante, un yugake, de estos por más de 20 años y que incluso se herede a otra persona. La particularidad del yugake es que también tiene que ver con una particularidad de la técnica del uso del arco en Asia, no solamente en Japón, sino los arcos asiáticos. Y es que la cuerda se ala utilizando el pulgar. Si no se pincha ni se sostiene con los dedos, como podría ser en la arquería occidental, sino que vamos a enganchar la cuerda con el pulgar. Por esta razón, vamos a encontrar que el pulgar es rígido, es de madera y está cubierto del cuero. Entonces vamos a encontrar aquí un pequeño espacio donde enganchamos la cuerda. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la cual este guante tiene 3 dedos, porque la cuerda se sujeta de esta manera, ¿sí? Con el pulgar. Sin embargo, hay variaciones en esto también. Aquí tenemos un guante que en cambio tiene 4. ¿Sí? Este es mi guante personal. La razón para tener un dedo adicional es porque en lugar de sostener de esta manera, esto me permite sostener con 3 dedos. La técnica es un poco más complicada para sostener, ¿sí? Mantener esta forma en la mano necesita mucha práctica y la cuerda suele soltarse más fácilmente. Pero este modelo me permite abrir arcos más fuertes de manera más cómoda. ¿Sí? Entonces, como una de mis aspiraciones es disparar arcos muy fuertes, entonces este guante es bueno para mi forma de disparo.
Interesante. Y por último, el último componente que necesitamos, bueno, esto es una versión nacional, digamos. ¿Sí? Este es el blanco, la diana, se llama mato en japonés. Y vamos a encontrar que el mato tiene un diámetro de 36 centímetros. ¿Okay? Realmente el mato suele ser hecho en un marco de madera sobre el cual se pega un papel, como un tambor. ¿Sí? Es como un tambor de papel. Sin embargo, eso implica que deberíamos poder colocar este blanco en una pared de tierra. Y eso ya exige que tengamos un espacio con una pared de tierra para este propósito. Sí, como no contamos con eso por el momento aquí, entonces hemos inventado en cierta forma o diseñado esta alternativa que, como van a ver más adelante, podemos instalarlo y desinstalarlo fácilmente. Sin embargo, lo importante van a ser la distancia hasta el blanco y las dimensiones del blanco. ¿Por qué el blanco tiene estas dimensiones? Sí, cada uno de estos círculos están basados en diferentes partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, este es el espacio de un torso. Vamos a tener el espacio de un rostro, el espacio del pecho y del corazón. Entonces, básicamente tenemos diferentes diámetros que corresponden a diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, de cierta forma, el blanco es la representación simbólica de un enemigo, ¿no? Digamos, en la parte de combate. Y también tiene relación con eso la distancia a la que disparamos. Disparamos a 28 metros de distancia. Un poquito para que tengan la idea, si ustedes ven bueno, vamos a ir con la uña del dedo pulgar y lo extienden aquí, más o menos ese es el tamaño al que se ve el blanco a 28 metros de distancia. Entonces es bastante pequeñito. Sí, es más pequeñito que la luna llena cuando se ve en el cielo. Y disparamos a 28 metros también por una razón que tiene que ver con combate. 28 metros es la distancia crítica a la cual dos ejércitos medievales podían encontrarse antes de que ya sea inevitable el confrontamiento. Y el avance de las líneas de los ejércitos se daba por los arqueros de la primera y la segunda fila. Es decir, para que los ejércitos vayan avanzando, era necesario que los arqueros avancen. Entonces, por eso vamos a tener un combate primero entre arqueros, tratando de ganar distancia, los arqueros confrontando a los enemigos del otro lado, y ya una vez que nos acercamos a más de 28 metros, ahora sí ya sería momento de aplicar otras artes marciales como Iaido, Kendo y ya cosas a más corto combate. Sí. También les puedo comentar, como van a ver más adelante, el blanco se pone 5 centímetros por encima del piso. Sí, a veces uno se imaginaría que uno dispara a esta altura, pero eso también tiene una razón histórica. Los arqueros, si me disculpan, voy a tratar de representar esto. Al tener la parte de abajo corta, ¿sí? el arco japonés uno puede dispararlo también desde el piso, ¿no? Y cuando uno cargaba las flechas, uno incluso se ponía en esta posición para cargar el siguiente disparo. Entonces el blanco se encuentra muy cercano al piso justamente para simular la situación donde nosotros atacamos a los arqueros enemigos que están cargando el siguiente disparo. Entonces, en ese sentido se puede apreciar un poquito los combates, ¿no? Que la esencia de combate que todavía conservamos en el Kyudo. Claro. Sí, claro. Sí. Es muy difícil como cuidar mucho. No sé. Sí, justamente. Y ahí viene la parte ceremonial, justamente. Nuestros equipos son muy delicados. En realidad, son solamente un palo con una cuerda. Entonces, para conservar su potencial, su forma, su integridad, necesitan mucho cuidado, especialmente los arcos de bambú. Sí, los arcos de bambú necesitan ser tratados con mucho cariño, necesitan descansar cuando se usan mucho, estar bajo situaciones climáticas necesarias, se tiene que dar forma de vez en cuando, hay que hacerle un masaje, hay que tratarle muy bonito. Eso nos ahorramos un poco ese trabajo con los materiales sintéticos. Claro. Pero sí, claro. Para nosotros nuestro equipo y la forma de conservar nuestro equipo bien, es fundamental dentro de nuestro desarrollo también. Sí, eso también exige mucha disciplina en nuestra parte. ¿Qué tan susceptible, Juan Diego, es que se rompa, por ejemplo, la cuerda? ¿Y cómo le puedes, digamos, pegar o arreglar? Muy buena pregunta. Porque seguramente conseguir esto aquí es un poco difícil. Exactamente. Entonces, ¿cómo haces eso en el caso de que se rompa? Entonces, es una excelente pregunta y eso me trae a un equipo adicional más. ¿Se imaginan qué hay aquí? ¿Cuerda? Hay una cuerda, justamente. Esto se llama tsurumaki, donde nosotros vamos a encontrar una cuerda de repuesto. ¿Sí? Entonces aquí la tenemos guardada.
Y las cuerdas sí, es natural que se rompan, es de esperarse que se rompan. Es más, es parte de la salud de un arco que la cuerda se rompa de vez en cuando. La cuerda es la parte rígida del arco. Si esto a veces llama la atención, no es intuitivo. Uno se imaginaría que la cuerda es suave y que el arco es rígido, pero al contrario, la parte rígida del arco es la cuerda. Lo que se dobla es el arco, sí, es la parte madera. Entonces, cuando la cuerda dura mucho tiempo, empieza a debilitar el arco. Y la forma en la que nosotros le devolvemos la vitalidad al arco es cuando la cuerda se rompe. ¿Sí? Entonces la cuerda se rompe según el tipo de cuerda, si es que es de cáñamo, cada 300, 400 disparos. Si es que es sintética, cada 1000, 1300 disparos. Entonces ahí nosotros reemplazamos. Por ejemplo, para mi ritmo de práctica, una cuerda sintética de 1300 disparos me dura aproximadamente unos 2 o 3 meses. Entonces, porque disparo un montón. Entonces, ahí lo que hay que hacer es traer un montón de cuerdas. ¿Sí? Yo cada vez que viajo a Japón, vengo trayendo 10 cuerdas, por si acaso. Claro, claro. Sí, para siempre tener más. Tu repuesto. Exacto. Pero para las personas que nos están viendo, y seguramente habrá muchas personas que quisieran de pronto introducirse en la práctica de esta arte marcial, ¿cómo les puedes, o qué les puedes recomendar? ¿Cómo puedes, si se puede conseguir esto, cómo se puede hacer la conexión de pronto con Japón para que puedan importar estos equipamientos y de pronto tengan acceso para la práctica del Kyudo? Sí, por el momento conseguir el propio equipo es muy complicado. Sí, en realidad es difícil, ¿por qué? Por la extensión del arco vamos a encontrar que necesitamos pagar sobre extensión, un equipaje adicional, es frágil. Incluso dentro de Japón es bastante difícil transportar un Yumi. Por ejemplo, en el bus no te dejan, tampoco te dejan enviar por correo. Entonces uno tiene que necesariamente viajar en tren. Es la única forma de transporte en la que puedes viajar con un arco. Entonces, tener los arcos, digamos, traerlos es muy complicado. Sin embargo, para evitar esa molestia, justamente yo con mis viajes a Japón he venido trayendo poco a poco equipo. Entonces ahora tenemos equipo como 15 o 16 arcos. Sí, van a venir un poquito más. Hay flechas de diferentes tipos, diferentes fuerzas, guantes también hay de todo tipo. Entonces, en realidad, yo le recomendaría a cualquier persona que quiera unirse a esta práctica, que le gustaría tal vez tener la experiencia, que se contacten conmigo. Y nosotros como Asociación Ecuatoriana de Kyudo tenemos todo el equipo necesario para que puedan practicar. Tenemos practicantes que nos han acompañado durante 5, 6, 7 años sin necesidad de tener equipo propio. Entonces, no hay ningún inconveniente con eso, más bien lo más importante es la motivación de acercarse y practicar con nosotros. Chévere. Más o menos, ¿dónde está ubicado el dojo? Así es. Y también, ¿cómo se te puede ubicar? Antes de dar paso a la demostración que nos vas a ofrecer, quisiera que le puedas brindar esta información a los televidentes. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, yo estoy en este momento trabajando en la Universidad San Francisco de Quito y es ahí donde estamos situados. Ahí tenemos 2 diferentes prácticas. Tenemos un club, este club opera los viernes de 12 a 2 de la tarde y es un club dirigido a personas principiantes desde cero que se van a ir formando a lo largo de algunos meses, un semestre más o menos, para eventualmente empezar a disparar el arco. Sí, es un proceso de formación en las bases, fortalecer el cuerpo, también aprender las técnicas antes de poder disparar un arco en realidad. Y por otra parte tenemos las prácticas abiertas de la asociación, que son igualmente en la Universidad de San Francisco, pero ahí sí disparamos a la distancia de 28 metros afuera y ya son personas que tienen experiencia. Claro. Eso se hace los sábados de 4 a 7 de la noche. Sí, entonces estas son las 2 sesiones que tenemos disponibles. Ahora, por más de que esto sea dentro del contexto de la universidad, las personas externas están completamente bienvenidas. Es más, la mayoría de nuestros miembros son personas externas también a la universidad, entonces no hay ningún inconveniente por esa parte. Para ponerse en contacto con nosotros, les recomiendo en la página de Facebook buscar Asociación Ecuatoriana de Kyudo, donde nosotros podemos comunicarnos, nos pueden mandar un mensajito. O adicionalmente también pueden buscarnos en redes sociales en Instagram. También tenemos el Instagram del club de Kyudo de la universidad. Por medio de esa también nos podemos contactar. Perfecto. Y Juan Diego, una última pregunta para ya dejar que puedas hacer tu demostración. ¿Desde qué edad se puede iniciar la práctica? ¿Hay alguna restricción, por ejemplo, para que niños puedan practicar este arte marcial?
Correcto. ¿O lo pueden hacer? Es una excelente pregunta. Por lo general, cuando son niños menores a 16, 17 años, los arcos que se necesitan son más pequeños y son arcos que ya se necesitan mandar a hacer, son un poco más complicados de adquirir y no contamos con ellos. Adicionalmente, por más de que es una práctica muy segura, también es un arte donde estamos trabajando con un arma en cierta forma. Entonces, debido también por cuestiones de responsabilidad, en el momento actual, estamos aceptando practicantes universitarios para arriba. ¿Sí? Si es que ya son universitarios de cualquier universidad, están bienvenidos a unirse a nosotros. Sin embargo, si todavía son colegiales o más jóvenes, les quisiera pedir que esperen un poquito más antes de acompañarlos. Sí. Luego, el límite de arriba, no hay límite. Eso sí, los arcos se acomodan a cualquier edad, entonces podríamos decir que de universitarios hasta ya tercera edad sin ningún problema. Chévere. Muchísimas gracias, Juan Diego. Entonces, vamos ahorita a dar paso para que pueda realizar la demostración. Muchas gracias. Y todos quienes nos acompañen en casa puedan ver cómo es la práctica de esta interesantísima arte marcial. Entonces vamos a iniciar con la demostración.
A continuación, quisiera explicar un poco sobre la forma técnica del disparo con la ayuda de Gustavo, uno de nuestros practicantes más efusivos. La técnica del Kyudo se encuentra resumida en algo que se llama el Shaho Hasetsu. Shaho significa el método de disparo y Hasetsu significa los 8 vínculos o las 8 partes. Entonces esto sería el método de disparo en 8 partes. Entonces vamos a demostrar uno por uno cada uno de estos pasos y cuáles son las adaptaciones y objetivos de cada uno de ellos. Entonces, antes de empezar, la posición preliminar que ahorita se encuentra Gustavo representando se llama Toriyumi no Shise. Esto significa la postura de estar adoptando, sujetando el arco. Es la postura elegante y digna del arquero antes de su disparo. A continuación, vamos a ir con la primera fase que se llama Ashibumi. Significa la colocación de los pies. Ustedes van a encontrar que ubica sus pies en un ángulo de 60 grados para tener la máxima estabilidad. Es como un trípode bien asentado en el piso. A continuación, vamos a tener Dotsukuri. Dotsukuri significa la construcción del torso. Son movimientos casi imperceptibles. Lo que está haciendo en este momento es acomodando sus caderas de tal manera que está unificando el cuerpo inferior con el cuerpo superior para tener mayor estabilidad. A continuación, vamos a ir a la siguiente fase, que es Yuga Mae. Entonces está preparando las flechas. Muy bien. Sostiene la segunda flecha, como ustedes observaron, disparamos las flechas en pares, siempre sujetando la segunda. Y ahora va a realizar Yuga Mae. Yuga Mae implica sujetar la cuerda con el brazo derecho, con justamente el ganchito que hay en nuestro guante, se llama Torikake. Y por otra parte, una de las partes más esenciales del Kyudo, que es Tenouchi, la manera en la que nosotros vamos a sujetar el arco. Como ustedes ven, el arco es muy sencillo, no tiene poleas, estabilizadores, ningún tipo de recurso, porque todo eso se hace con la manera delicada de sostener el arco. Entonces, al hacer esto, se completa Yuga Mae, la postura de estar sujetando el yumi, el arco. A continuación, vamos a la siguiente fase, que se llama Uchi Okoshi, despertar el impacto, despertar el golpe. Aquí ya empezamos con el disparo. Se elevan las manos justamente para utilizar las musculaturas de la espalda, acomodar bien los huesos, así como los tríceps debajo de los brazos. A continuación vamos a Hikiwake, con una etapa transicional que se llama Daisan, el tercio superior, y continuamos con Hikiwake, para llegar a la posición de apertura completa que se llama Kai. Aquí Gustavo va a soportar en su extensión, está abriendo poco a poco, lo que lleva a la siguiente etapa. Hanare, la liberación de la cuerda. Y después del Hanare vamos a tener que se permanece en esta posición como alerta, así como también en el Kendo, se llama Zanshin. Zanshin, que significa simultáneamente el cuerpo que remanece, así como también significa la mente que remanece. Es un momento donde el arquero observa la postura final de su disparo y reflexiona sobre cómo mejorar para siguientes ocasiones. Vamos a tener Yuda Oshi, esto ya es una etapa posterior a las 8 etapas del disparo, y se prepara para su segundo disparo. Ahora, un poquito de manera más fluida, vamos a repetir estos 8 etapas. Él ya se encuentra en la posición de los pies correcta, Ashibumi, la número 1. Ahora realiza la número 2, Dotsukuri, acomoda su torso, unifica la parte inferior y superior del cuerpo. La siguiente, la tercera, Yuga Mae, la postura con el arco, que implica sujetar la cuerda y el arco. ¿Qué va a hacer a continuación? De Uchi-Okoshi, despertar el disparo. Empieza la apertura del arco, Hikiwake, la etapa intermedia de Hikiwake Daisan, continuando hasta la apertura completa, se llama Kai, la reunión de todas las condiciones. Hace su estiramiento, estira completamente, lo que lleva a Hanare, la liberación de la cuerda, y finalmente Zanshin, la posición, la mente que remanece. Entonces, de esta manera, gracias a la compañía de Gustavo, hemos podido ejemplificar las 8 etapas del método de disparo que utilizamos en Kyudo. Ahora, quisiera pedirle ayuda a Paula, otra de nuestras practicantes más entusiastas de nuestro club.
que también realice un disparo demostrativo, ya sin interferencia del instructor, sino ya como ella practicaría normalmente. También aprovecho para mencionar, ¿no?, que dentro de las artes marciales el Kyudo también se caracteriza por la gran cantidad de practicantes mujeres. Entonces, muchas veces cuando no se quiere practicar artes marciales con contacto directo o con impacto, esto también es una alternativa para poder fortalecerse mental, espiritual y físicamente por medio de la práctica del arco. Sí, esto es una práctica totalmente inclusiva para todas las edades, ¿no?, como habíamos comentado antes, desde universitarios para arriba, así como para cualquier persona de cualquier compostura o cualquier tipo de cuerpo. Entonces, por favor, Paula.
Bueno, Juan Diego, muchísimas gracias por esta estupenda demostración que nos acabas de hacer junto con tus chicos que también practican Kyudo. Así que yo quisiera que pues antes de finalizar el programa pues los presentes y pues nos podamos despedir de todos los de toda la teleaudiencia que nos ha acompañado en este programa. Muchísimas gracias. Bueno, antes de esto, ahora que me encuentro, ¿no?, en esta posición, entre ustedes representando la embajada y entre Gustavo y Paola, me doy cuenta, ¿no?, que justamente es una ocasión especial, porque también me permite recordar que yo pude ir a Japón, pude estudiar allá, pude aprender Kyudo, gracias a la oportunidad que se vino por medio de la embajada de Japón, gracias a los estudios que pude realizar aquí. Y por otra parte, el objetivo de haber podido tener esta experiencia es justamente para poder beneficiar, digamos, a los más jóvenes, ¿no?, a las personas de nuestro país. Entonces, de esta manera, estoy orgulloso y muy honrado de poder servir como un vínculo, como un puente entre Japón y Ecuador, y justamente representado como estamos aquí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias también, Gustavo y Paola. Espero que, Paola, que sigan practicando durante muchos años más. Vamos a seguir juntos. Y también con la embajada, espero que sigamos trabajando juntos de aquí en adelante. Claro que sí, Juan Diego, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto para nosotros tener y contar con tu colaboración permanente y valiosísima. Así que bueno, por nuestra parte despedimos este nuevo programa de Descubriendo Japón. En el siguiente programa vamos a abordar otra nueva arte marcial, que es el Iaido. Así que no se lo pueden perder. Les vamos a de una vez hacer la invitación para que nos acompañen en el próximo programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Descubriendo Japón, un programa dedicado a dar a conocer diferentes aspectos que comprenden la cultura de Japón y sus tradiciones, con la conducción de Hinano Terasaka y Paola Merizalde. Descubriendo Japón,